Buenas noches, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz porque volvemos a las pláticas en este año, volvemos a los Zoom, que ya se hicieron una buena y bonita costumbre. Es un gusto saludarlos, es un nervio saludarlos, pero lo disfruto y cada vez que veo esas caritas ahí me siento con la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible. Espero que el día de hoy podamos compartir información que todos estamos aprendiendo y que podamos aprovechar la información para poder aprender pedacitos que podemos compartir con nuestros nuevos miembros dentro del grupo, dentro de esta familia Atomy que gracias a Dios está creciendo de una manera extraordinaria. A mí me hace muy feliz hablarles de un producto que me enamoró, que me costó trabajo entender porque pues mi área es medicina de patente y meterme a estudiar la herbolaria es un área totalmente distinta, pero cuando uno conoce las bondades del HIM, que es de lo que vamos a hablar, como bien decía mi querido Joel Contreras, que lo queremos muchísimo aquí en casa y ustedes saben que es parte de nuestra familia. En el momento en el que ya se adentra uno a conocer de HIM, lo empieza a revisar, lo empieza a desglosar y lo empieza a utilizar, no hay marcha atrás. Es una manera de un antes y un después del HIM y vamos a tratar de hacer un compendio de lo que ya en otras ocasiones el año pasado hemos platicado al respecto. Sé que hay mucha gente nueva, sé que hay gente que está entrando a esta nueva familia y espero que la información que vamos a compartir el día de hoy les sea de utilidad a todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder dar inicio a la plática y vamos a platicar sobre HIM. Empecemos por hablar de una manera general de las funciones que hace el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Sabemos que HIM está enfocado en la protección de nuestro sistema de defensas y ahorita lo vamos a desglosar poco a poco, pero es importante saber cómo trabaja el sistema inmunológico para saber qué es lo que hace HIM y en dónde está trabajando. Una de las funciones importantes que hace el sistema inmunológico es una destrucción de microorganismos que puedan dañarnos y que puedan afectar nuestra buena vida, nuestra buena funcionalidad. Mata y descompone células dañadas, ubica cuáles son las células que nos sirven y las puede ayudar a que puedan desplazarse, que se puedan eliminar sin el riesgo de que vayan a multiplicarse y provocar enfermedades más severas, incluyendo las células cancerígenas. El sistema inmunológico es muy sabio y entonces identifica qué sí está bien y lo deja desarrollar, qué está mal y el cuerpo permite que esas células por decisión propia se destruyan y a esto se le llama proceso de apoptosis. Es la célula acepta que no está en buena condición y acepta destruirse porque ese espacio que está ubicado en una condición de mala salud lo van a utilizar para poner una célula que esté en buena condición. También nos permite destruir bacterias, virus, hongos, cualquier microorganismo que nos quiera provocar enfermedad. Pero además permite que se quede una memoria inmunológica que se llama, es decir, le pone un protector o vamos a mencionarlo como si fuera una funda, un saco a esas células que les permite guardar la información de qué fue lo que nos hizo daño. Y entonces cuando quiere volver a entrar a nuestro cuerpo es más fácil identificarlas y no dejarlas que nos lastimen. Cuando esto sucede, el cuerpo responde a las infecciones de una manera más rápida y entonces permite que el cuerpo tenga una mejor funcionalidad. Cuando pasa esta situación, lo que vamos a hacer es permitir que las cosas vayan avanzando de una manera más sana. La fabricación de las células de nuestro sistema inmune, la principal fuente de formación de ellas es la médula ósea.
pero existen dos órganos sumamente importantes en nuestro cuerpo, que son el vaso y el timo, en donde una parte de estas células que nos van a defender van a ayudarse a madurar. Salen de una manera inmadura, se dirigen a estos órganos y entonces van a permitir que el cuerpo, llegando estas células a estos órganos, puedan madurarse y entonces poder empezar a trabajar. Hay otro tipo de células que son maduras desde que salen de la médula y actúan inmediatamente para defendernos desde que salieron de ella. El sistema nervioso y el cerebro en sí es una parte fundamental para protegernos y para ayudar a que nuestro sistema inmunológico funcione adecuadamente. Es como el motor que permite saber hacia dónde nos tenemos que dirigir, y la forma de trabajar es liberando hormonas y lo que se llaman neurotransmisores, que lo que van a permitir es señalizar hacia dónde tienen que manejarse estas células y en dónde tienen que empezar a actuar. La situación con el sistema nervioso es que, curiosamente, aunque él coordina estas células inmunológicas, que dentro de ellas, dentro de ellas están unas células que se llaman macrófagos, que veremos más adelante. No existe esta funcionalidad de defensa para específicamente el sistema nervioso, y entonces sabiamente el cuerpo formó un grupo de células especializadas que se llaman microglía para su defensa personal. Las células que nos van a proteger, digamos, del cuello para abajo, no nos protegen en el área del sistema nervioso, y entonces esta microglía es específica para defendernos de cualquier microorganismo que se pueda presentar cuando tenemos un problema a nivel de sistema nervioso. Cuando hablamos de células inmunes, permiten la protección. Hay una formación de muchos tipos de células, pero nosotros nos vamos a enfocar a dos tipos particularmente, que son las células T y las células B. Estas células, las células T, son las que les mencionaba que maduran en timo y vaso. Las células B son las que se fabrican directamente desde la médula y ya salen maduras a trabajar para defendernos. Es algo importante que quiero que les quede como recordatorio, porque vamos a verlas más adelante y nos vamos a dar cuenta cuál es la función de cada una. Cuando nosotros hablamos de inflamación, es un proceso que nos está permitiendo identificar que hay una sanación. ¿A qué nos referimos con esto? No quiere decir que la zona que está inflamada ya se curó. La inflamación es un proceso que ayuda en el sistema de defensa de nuestro cuerpo para avisarle al mismo sistema inmunológico, a esas células que nos van a defender, en donde hay un problema. Y entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a ubicar, el cuerpo direcciona hacia dónde se van a ir esas células de defensa de nuestro cuerpo, porque saben en dónde está la inflamación. En donde hay inflamación es en donde el cuerpo dice vámonos hacia ahí, porque ahí hay que destruir algún microorganismo que no está en buena condición. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado cuando detectamos esta inflamación, porque nos está avisando hacia dónde tenemos que dirigirnos. Hay una situación que es importante saber. Nosotros nos manejamos en un área, en una condición en donde existe el llamado estrés crónico. Hay dos tipos de estrés en nuestro cuerpo, que es el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es de defensa, de protección, es algo que dura un pedacito de tiempo y solamente es para que estemos más seguros, es parte de nuestro mecanismo de defensa. Y eso no afecta al sistema inmunológico, pero el estrés crónico sí lo hace. Cuando nosotros nos manejamos con mucho estrés durante tiempos largos, hay sustancias como el cortisol y la epinefrina que se van a liberar
en ambos tipos de estrés, pero que si se liberan por tiempos muy extensos, lo que va a suceder es que el cuerpo va a habituarse a ellos y va a provocar daños, hace que nuestro sistema inmunológico no trabaje adecuadamente y entonces vamos a tener una situación que es delicada porque va a dañar nuestras defensas y nos vamos a enfermar. Este es un pequeño comparativo como para que entiendan de qué se trata los dos tipos de estrés que estamos viendo. Está el estrés agudo y el estrés crónico. En el estrés agudo va a ser un proceso que es reactivo, que es protector, es de corta duración. Un ejemplo que es muy sencillo es correr para no ser atropellado al cruzar la calle. O cuando nos dan un susto y nosotros nos hacemos hacia atrás, o cuando pones la mano en la estufa y sabes que hay calor, retiras esa mano porque es un mecanismo de protección de tu cuerpo. Eso es un estrés agudo y no va a dañar el hecho de que tu sistema de defensas esté funcionando adecuadamente. Pero ahora vamos a ver a qué se refiere el estrés crónico. El estrés crónico es un proceso que es agotador, es destructivo, es exigente, es presionante y es autodestructivo. El problema con este tipo de estrés es que puede ser adictivo, quiere decir que te acostumbras a vivir con él. Y algunos ejemplos de este estrés crónico van a ser, por ejemplo, ser pobre, no tener el suficiente capital para vivir y de repente decir, bueno, pues me resigno, me quedo con lo que pasa y quedarse ahí. No es malo decir, ¿sabes qué? Estoy en una mala racha, pero hay que buscar resolver. Cuando hay conflictos familiares, cuando hay peleas entre pueblos, las guerras y conflictos grandes de grupos familiares que son de mucho tiempo, eso es parte de un estrés crónico. Cuando hay una enfermedad crónica, cuando hay experiencias traumáticas, cuando en este caso lo que estamos viviendo, por ejemplo, el confinamiento por la pandemia, eso causa estrés crónico y todos de alguna manera o de otra estamos viviendo este tipo de estrés crónico. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que esas sustancias que deberían de liberarse un ratito solo para protegernos están liberándose por tiempos largos, están provocando situaciones continuas y eso nos va a ayudar a que las defensas estén desgastándose y no nos defiendan adecuadamente. De aquí es importante saber cómo manejamos la situación. Algo que me gustaría saber, si pueden poner en el chat, quién en este momento está viviendo un estrés agudo. Pongan un 1, por favor, las personas que están viviendo un estrés agudo, algo súbito o alguna preocupación rápida que hayan tenido. Y pongan un 2, las personas que están viviendo un estrés crónico. Eso nos va a dar la oportunidad de ver cómo estamos en este momento. Pero también nos da la oportunidad de fijarnos que no estamos solos en esta situación, que podemos buscar ayuda para poder reparar y para poder revertir estos tipos de estrés. En el momento que asumimos que nosotros estamos manejando un tipo de estrés, ya sea el agudo o el crónico, la resolución del problema está en la puerta. El problema es no aceptar que tenemos un tipo de estrés. Si nosotros aceptamos que hay un tipo de estrés en este momento, ya entendimos por dónde tenemos que empezar a caminar y detectamos cuál es la situación que tenemos que resolver. Entonces, nuestro sistema de defensa empieza como a parar las antenitas y empezamos a darnos cuenta que esto no va a ser permanente y que si ya duró mucho tiempo, pero ya lo ubicamos, adiós. No lo vamos a querer más en nuestra vida y eso nos va a permitir empezar a resolver. A lo mejor no es así como que ya me di cuenta que tengo un estrés crónico y lo tengo que tirar, ya va y se acabó. Pero ubicando cuál es la situación, podemos empezar a buscar ayuda, podemos empezar a hablarlo, podemos empezar a resolverlo y esto va a permitir que en su debido momento y trabajando la situación pueda empezar a resolverse. Es un paso que aparentemente es poco importante, pero es lo más difícil, aceptar que uno lo está viviendo y aceptar que uno tiene que resolver, que no es perfecto, pero es perfecto
indetectible, esa es una situación que va a permitir que nos ayude a estar cada vez mejor. Todos vivimos algo de estrés y esta pandemia, yo creo que más que ponernos parecía que no eran de nuestro gusto o nuestra necesidad. El acordarse de los amores, de los familiares, de los amigos, del apapacho, del beso, de la convivencia, de un simple buenas tardes y un hola sin el cubrebocas. Era una maravilla y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, vamos a empezar a manejarlo de una manera positiva, más que ver las cosas tristes o las negatividades que podemos estar manejando hoy en día. Me gustaría que puedan ustedes tomar en mano su sobre de HIM y vamos a empezar a manejar esta situación porque es algo que nos va a permitir saber que estamos en el mismo canal. En el momento en el que nosotros estamos aceptando que esto nos puede ayudar, estamos en la misma familia, estamos en el mismo canal y estamos trabajando para ayudar con el ejemplo a que los demás lo puedan hacer. Yo no puedo hablar de HIM sin saber qué es HIM. Yo no puedo compartir HIM sin probar HIM, porque no voy a saber si está en lo correcto, en que sabe feo, en que sabe rico, en que sabe a nueces, en que sabe a hierbas. No saben a qué sabe si no lo han probado. No pueden ser producto del producto si no están con HIM. Ahí veo a Yogis que lo muestra directamente y estamos felices de que todos nos hagan favor de mostrarnos su HIM. Tómenlo, empiecen a tomarlo. Vamos a hacer capturas de pantallas viendo que todos tienen su HIM y que todos lo pueden tomar porque es algo que nos va a permitir darnos cuenta que estamos haciendo lo correcto. Eunice, la veo y le mando un beso. Todos estamos con nuestro HIM. Veo caritas que conozco, señor Marco, Yasmín, besos. Y ustedes saben que hay muchas caritas que quiero. Joel, Arturo, gracias por estar con su HIM. Esto nos permite darnos cuenta de que estamos predicando con el ejemplo, de que no es una broma y de que no vamos a utilizar un producto milagro. Es un producto que vamos a ver y vamos a desmenuzar y vamos a hablar de él para poder darnos cuenta de que es algo que vale la pena. Isela, gracias por tomar el HIM. Dylan, gracias. Es un gusto, Lupita Morales. Saludos a todos porque vemos que están con su HIM en mano y me emociona ver que están participando de una manera tan interactiva porque eso es Atomy, empezar a trabajar en familia y hacerlo de una manera dinámica. Vamos a volver a la plática y voy a volver a compartir mi pantalla con ustedes para poder seguir al respecto. Gracias por tomar HIM. Vamos a hablar un poquito de estas células que al principio les mencionaba antes de hablarles del estrés. Estas células son importantes porque son las que nos van a avisar y las que van a identificar los microorganismos que estamos empezando a liberar desde esa médula para que nos defiendan. Las células B son células que liberan unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas o también llamadas anticuerpos. Como ustedes ven en la gráfica, hay muchos tipos de inmunoglobulinas y son para diferentes procesos. Lo importante no es aquí que ustedes sepan de qué tipo de inmunoglobulina hablamos, sino que estas células en general son las que identifican hacia dónde vamos a manejar la defensa de nuestro cuerpo cuando entra algún microorganismo y son las que les van a poner el identificador para que nos puedan defender. También existen otro tipo de células que son las células T, que ayudan al funcionamiento de estas células B que vimos anteriormente. Existen diferentes tipos de células. Vamos a hablar aquí de los 3 principales tipos de células T, que son las destructoras, las colaboradoras y las reguladoras. Las células destructoras, como su nombre lo dice, cuando las células B ya identificaron cuál es el microorganismo que nos está lastimando, ellas van a empezar a destruir a estas bacterias, virus, hongos, al microorganismo que nos esté lesionando, lo van a empezar a destruir. ¿Y quién les va a ayudar? Las células T colaboradoras.
Cuando hay demasiada destrucción, las que van a poner el orden en toda esta situación son las células T reguladoras, que son las que les van a decir solamente destruyes este tipo de células que están dañadas o este tipo de microorganismos. En el momento en el que estas células B y estas células T están trabajando para destruir al microorganismo, entran en juego dos células especiales o dos microorganismos muy importantes que son los fagocitos, que son unos comelones. Así como se ven en la imagen, a mí me gusta esta imagen porque es como en caricatura y nosotros no debemos dejar de ser niños, creo que jamás. Pero es una forma en la que en nuestra cabeza se va a quedar qué hacen los fagocitos. Los fagocitos son como los comelones de la caricatura, en donde todo eso que ya las células B y las células T destruyeron, ellos se lo van a comer. Y ellos felices que destruyan a todos los microorganismos porque es más comida para ellos. Alguien que les ayuda para que esto sea funcional y para que quede limpia la situación y quede más estable es el complemento, que son una serie de proteínas que van a permitir que solamente se destruya lo que no es funcional. Otro tipo de células que son también muy importantes y que son un tipo de células en las que directamente se enfoca el funcionamiento de Him son las células NK o las células natural killer o destructoras naturales, hablado en español, que son células que van a trabajar de manera muy independiente. Todos los tipos de células que anteriormente les mencioné necesitan una especie de transmisión de internet o transmisión de señal para que puedan alguien avisarles que hay un microorganismo que está dañándonos. Pero las células NK no necesitan el aviso de estas sustancias para identificar que hay algo que no quiere el cuerpo dentro de él. Ellas son tan hábiles y trabajan de manera tan independiente que en cuanto una microorganismo o alguna célula está en mala condición, ellas directamente van, lo destruyen y lo eliminan. Puede ser una célula tumoral, una célula que no tenga la construcción adecuada o cuando ya están infectadas por algún microorganismo. Entonces, esto va a permitir que sean totalmente agresivas, pero solamente con los microorganismos que no puede permitirse el cuerpo tener. Es importante saber que con toda esta información ya tenemos una base para poder saber cómo actúa Him y hacia dónde va a dirigirse. Cuando ustedes lean la información y cuando ustedes vean de qué estamos hablando, ya van a saber qué tipo de células son las que están trabajando en este contexto. Vamos a hablar de qué es ahora sí nuestro queridísimo Him. Es un extracto líquido de plantas que vienen de un origen oriental. Este tipo de plantas en la herbolaria oriental son muy conocidas. Muchas de ellas las utilizan como alimento, muchas de ellas las utilizan para sanar el cuerpo. Hasta donde sé y revisé, en Asia se tiene la costumbre desde hace miles de años de curar con plantas, más que la medicina de patente que nosotros aquí manejamos, ellos utilizan mucho la herbolaria y hay diferentes tipos de productos que se manejan para cada patología allá. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención al revisar Him es que este extracto líquido de estas plantas específicamente fue aprobado como el primer alimento funcional saludable para la mejora del sistema inmunológico, perdón. Este sistema inmunológico puede subir su nivel y su potencia con muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestros cambios de hábitos para que esto mejore, pero que lo consideren como un alimento funcional saludable y sea el primero en su tipo a nivel general para poder manejarse en sistema inmunológico, a mí me parece extraordinario porque nosotros lo tenemos en la mano y es importante. Algo también que es muy importante que sepan todos es que no contiene rellenos ni aditivos de conservadores, es 100% natural y sin conservadores, que es algo que nos permite saber que estamos tomando un producto de calidad.
Cuando ustedes lo ingieren, cada vez que ustedes toman un sobre de este HIM, la absorción del producto es inmediata y la biodisponibilidad de él, es decir, en el momento en el que empieza a actuar y el cuerpo lo considera como bueno para él, es desde ese momento que ustedes lo empiezan a ingerir. Luego entonces ustedes desde el momento que llevan a la boca ese sobrecito ya están protegiendo su cuerpo. Por eso es importante no dejar de utilizarlo. Al principio, cuando empezaron a investigar HIM, es un producto que se utilizó para ayudar a los científicos del Instituto Coreano de Investigación de Energía Atómica. Es el instituto llamado CAERI por sus siglas, pero no lo hicieron con la intención específica de solo proteger el sistema inmunológico, lo hicieron para proteger a los científicos de este instituto contra la radiación que hay en las plantas nucleares donde trabajan allá en Corea. Pero al estar revisando las bondades de este producto y los componentes que tiene, se dieron cuenta de que no solamente protegía contra la radiación, sino que también ayudaba para que pudieran estar mejor dentro de su sistema inmunológico. Lo que no querían era perder a estos científicos que eran tan valiosos para ellos y que sabían tanto sobre el proceso de manejo de sus plantas nucleares, pero los protegieron también y se dieron cuenta de las bondades de este producto que empezaron a investigar más a fondo. La investigación duró 8 años y se realizó una inversión realmente fuerte, 4.7 millones de dólares que valieron la pena porque lo abrieron al público dándose cuenta que era un producto que tenía mucha calidad y tenía muchos beneficios. Estas son las plantas que nosotros hemos identificado como parte de los componentes de la estructura base de HIM. La Angelica gigas, Snidium officinale y la Paeonia japonica son las 3 plantas que, manejadas en cantidades iguales cada una de ellas, permiten el beneficio de su funcionalidad. Otros componentes que también tiene el HIM son la vitamina C, el complejo B, incluyendo la B1, B2, B5, B6, tiene polvo de algas marinas, miel, la goma guar y el ácido cítrico. El ácido cítrico manejado como un antioxidante y protector precisamente para esta goma guar. Todos estos componentes vitamínicos refuerzan el efecto de protección y reparación de todas las áreas que ahorita vamos a revisar dentro de la estructura, combinados con las plantas que mencionamos anteriormente. Esto permite que la potencialización de su efecto sea mayor, que no solamente se enfoque a curar una parte de nuestro cuerpo, es protector para muchas áreas y tiene muchos beneficios, pero es importante que sepan que todo esto lo hace que sea cada vez más completo y entonces nos estamos protegiendo de manera general, amplia, y entonces esto nos ayuda a estar cada vez mejor. Hablando específicamente, vamos a hablar un poco de diferentes cuadros de salud que hemos visto que son controlables con HIM y que son seguidos y el tratamiento puede ser muy bueno manejando el HIM. En este caso hablemos de la diabetes mellitus. Algunos de los síntomas que tiene este cuadro serían la sed, ganas frecuentes de orinar, hambre extrema, pérdida de peso inexplicable, presencia de cuerpos cetónicos, se llaman unas sustancias que se detectan cuando se hace un examen de orina. Y eso está hablando de que hay una destrucción del músculo y de grasa y está saturándose y el cuerpo tiene tanto estos cuerpos dentro de su estructura que los tiene que eliminar por orina para no acumularlos. Hay fatiga, hay mucha irritabilidad, se vuelven muy irascibles en muchas ocasiones. Pueden tener visión borrosa cuando los niveles de azúcar están muy desfasados, tanto cuando se sube mucho como cuando es muy bajo el nivel. Puede haber con el tiempo llagas de cicatrización lenta porque pierden la sensibilidad y no se dan cuenta cuando se lesionan y tienen infecciones frecuentes tanto en piel como en área genital, en encías, y todo esto por el acúmulo de azúcar que no está siendo bien procesado.
Ahora, cuando nosotros detectamos que hay una persona que ya es diabético y que tiene esta sintomatología, se va a presentar un grupo de síntomas también o situaciones que se van a enfatizar sin HIM. Es decir, vamos a imaginarnos que es un diabético que nunca ha conocido el HIM, qué condiciones internas va a tener. Sus niveles de azúcar, si no se lleva un buen control, van a ser más altos normalmente. Aun cuando esté tomando medicamento, si no lleva un buen control, sus cifras es más difícil regularlas. Cuando nosotros sabemos que una persona es diabética, sabemos que se tiene que liberar en todos nosotros una cantidad de una sustancia que se llama insulina, que la liberan las células beta del páncreas, y las células que liberan esa insulina, que es la que permite que aprovechemos la glucosa en nuestro cuerpo, van a estar en menos cantidad en un diabético. Las células del vaso, que es parte de nuestro sistema de defensa, también van a estar disminuidas. Los glóbulos blancos en general, que son parte de nuestro mecanismo de defensa del cuerpo, también están bajos, y la inmunoglobulina, que son las sustancias que las células B que les mencionaba antes se están liberando, van a incrementarse. Esto quiere decir que están avisando que hay un problema mayor y están tratando de señalizar hacia dónde se tiene que dirigir el sistema de defensa de nuestro cuerpo para protegerlo. En el caso del diabético, el sistema de inmunoglobulinas se dispara, están avisando que hay una alerta. Es como prender un foco rojo de aquí hay un daño que tenemos que manejar. El timo, que es una glándula que ayuda al sistema de defensas, es más pequeño en los diabéticos. Normalmente esta glándula es más grande en los niños y va disminuyendo su funcionalidad en un adulto, pero en un diabético es mucho más pequeña todavía. Cuando un diabético no tiene un buen control y no está utilizando HIM, la cantidad de vitamina B que puede entrar a su organismo es más lenta y la vitamina B es algo que se necesita para todos, pero en el caso de un diabético protege muchísimo más su sistema nervioso, que es algo que se desgasta por la saturación de azúcar. Entonces, ellos necesitan mucha más cantidad de vitamina B para su funcionalidad, y en el caso de alguien que no toma el HIM y que es diabético, esa vitamina B no se absorbe tan fácilmente. La coenzima Q10 es una sustancia que les permite a los cuerpos que la utilizan darles energía, y entonces esa debilidad y ese desgaste que un diabético puede tener se da específicamente por la disminución de coenzima Q10. Cuando los pacientes diabéticos son insulino dependientes, se puede presentar con más facilidad la resistencia a la insulina, y entonces estamos hablando de que son personas que necesitan dosis mayores de insulina para permitir que ese páncreas que no está funcionando empiece a trabajar, o esa insulina que definitivamente no se está produciendo sea funcional para absorber la cantidad de glucosa que el cuerpo necesita para darle energía a esos cuerpos. Vamos a ver ahora qué pasa con los diabéticos que sí utilizan el HIM. Vamos a ver que sus niveles de azúcar en el momento que empiezan a utilizar el HIM, a partir de la segunda a cuarta semana aproximadamente, llevando un balance obviamente de alimentación, van a empezar a tener más regulares sus niveles de azúcar, no se van a disparar tan rápidamente y van a ser más fácilmente controlables. Sus pruebas de laboratorio, hablando de glucosa en ayunas o glucosa después de los alimentos, que son pruebas que a veces se les hacen para ver qué tanto están controlando su funcionalidad con la insulina en el cuerpo, están más regulares, mejora mucho los resultados. Esto también permite que las células dentro del páncreas que están liberando la insulina estén en mayor cantidad. Empieza a haber una funcionalidad más adecuada del páncreas, y las células beta, que son las que la liberan, se incrementa la cantidad de ellas. Esto indica que también la cantidad de insulina que va a haber en circulación va a ser mayor, lo cual va a permitir que se absorba más fácilmente el azúcar, o vaya, la glucosa que está en circulación. Este punto importante solamente sucede en los diabéticos.
Porque podríamos pensar, bueno, si me va a hacer que libere más insulina y entonces voy a tener más insulina en circulación, voy a absorber más glucosa en mi sangre. Si yo no soy diabético, esto me va a perjudicar porque yo voy a estar todo acelerado o definitivamente me va a perjudicar la cantidad grande de insulina que yo estoy teniendo. Esto solamente sucede en los diabéticos. En una persona que no tiene funcionamiento irregular en su páncreas, no se presenta este cuadro y pueden utilizar el HIM con la tranquilidad de saber que solamente va a funcionar para que la insulina que hay en circulación sea la correcta para absorber la glucosa que te va a dar energía adecuadamente. Pero en los diabéticos sí va a permitir que sea mucho más controlable y de ahí que permita que sus cifras al revisarlos de azúcar bajen en sangre. La cantidad de células de defensa de nuestro cuerpo, que son las células blancas, van a empezar a incrementarse en las personas diabéticas que están utilizando HIM. Esto permite que también al absorber más energía estén en mejor humor, de mejor condición, pero también permite que recuperen su peso, porque son personas que tienen un desgaste continuo. La recuperación de peso no solamente es en general, sino también de los órganos base que se llaman así, porque son principales y prioritarios en un diabético para su buena funcionalidad. Para todos en general, pero hablando específicamente del diabético, son sumamente importantes su funcionalidad. En este caso de hígado, de riñón y de pulmón, y esto permite que empiece a tener más agilidad en cuanto a su actividad general en órganos que se refiere. Vamos a hablar un poquito sobre lo que hoy tenemos en la pandemia, el COVID-19, que ha sido una prueba, ha sido para muchos aterrador, para muchos una bendición, aunque no se pueda hablar tanto de él de una manera favorable, pero para unos ha sido pérdidas, para unos ha sido ganancias. Lo cierto es que para bien o para mal lo estamos viviendo y es importante saber a qué nos estamos enfrentando. Es un virus de la familia de SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, pero es una familia secundaria, entonces se les considera un SARS-2 o COVID-2, que es el nombre con el que nos presentaron. Este virus puede entrar de varias maneras, pero la más frecuente es por vía respiratoria y puede ser desde un cuadro muy general, muy pequeñito, como si fuera una gripe pequeña, parecido a eso, hasta devastador, con fallas multiorgánicas y también puede llevar a casos extremos a la muerte si no se controla bien. ¿De qué depende todo esto? Principalmente de tener un buen sistema inmunológico con nosotros. Si nosotros pensamos que comiendo de manera irregular, no durmiendo bien, teniendo malos hábitos de ejercicio y de ingestas, teniendo un mal cuidado de nuestra persona, podemos enfrentar a este COVID sin problemas, estamos en un error. Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo a defenderse desde la base para que esto no necesariamente termine siendo algo que nos pueda destruir. Si nosotros tenemos un sistema inmunológico adecuado, definitivamente el COVID y ningún otro microorganismo va a poder dañarnos más allá de avisarnos que entró a nuestro cuerpo y no permitamos que provoque enfermedad. ¿Cómo trabaja el COVID-19 a nivel inmunológico? ¿Qué reacción provoca en nuestro cuerpo? Cuando nosotros tenemos el contacto con este virus, va a haber una producción de estas dos células o de estos dos tipos de microorganismos, de células B y células T que anteriormente mencionamos. Cuando las células T que ayudan van a estar en grandes cantidades, van a empezar a liberar un tipo de células T que se llaman células asesinas, que vimos anteriormente. Esto permite tener una capacidad para estimular la producción de anticuerpos de manera indirecta. Recordemos que los anticuerpos los liberan los linfocitos B o las células B, pero en este caso, sabiendo que las células B no están funcionando adecuadamente en las personas que tienen el COVID, las células T se toman esa responsabilidad y empiezan de manera indirecta a permitir
que se empiece a proteger un poquito a nuestros microorganismos, liberando un tipo de anticuerpos para que ubiquemos que este microorganismo está entrando a nuestro cuerpo. Cuando nosotros no tenemos una buena cantidad de producción de linfocitos B, como sucede en las personas que han sido contagiadas con el COVID, los anticuerpos no se van a dar y entonces el cuerpo le cuesta trabajo identificar que es un microorganismo que es agresivo porque es nuevo. Entonces nos cuesta trabajo destruirlo y cuando el cuerpo aprende qué es lo que está sucediendo, ya hay una base de infección que provoca enfermedad. Normalmente los virus, por naturaleza propia, son mutables. ¿Qué quiere decir eso? Van a estar cambiando todo el tiempo. Ahorita tienen un tipo de virus, el día de mañana ya es un tipo de virus diferente porque tienen una estructura molecular que hace que cambien sus formas externas con mucha facilidad. Luego entonces, en el caso de la estructura de vacunas, estamos teniendo un poquito de dudas de la gente porque esta vacuna no está al 100% avalada, porque el virus no se puede como captar de una sola forma y decir, es una molécula que no se va a modificar para nada y esta en cuanto la apliquen ya no va a modificar, porque te aplican una vacuna con una estructura base, pero después esa misma estructura molecular del COVID que ya se adquirió va a cambiar y mañana ya tiene una forma diferente y que no va a ser lo que la vacuna está tratando de proteger. Las vacunas para ser funcionales se necesitan investigar por muchísimos años porque se hace con o virus o bacterias atenuadas. En estos casos no pueden aislarlos de esta manera por la mutación que van haciendo natural y por los cambios que van manejando. Entonces, es protegerte contra la estructura primera que tuvo el COVID y las que sigan y modificando, no es realmente una protección la que vas a tener. Este es como un comparativo de lo que puede permitirnos hacer una diferencia entre lo que sería un resfriado, una gripe y el cuadro de COVID-19. En un resfriado va a haber un dolor de garganta, secreción nasal, congestión, tos húmeda, estornudos, va a haber mucho líquido en la nariz. Entonces el escurrimiento nasal es de un tiempo pequeño, dura pocos días, no más de 10 días y esto con escurrimiento permite identificar que no estamos hablando de un COVID, porque cualquier persona que empiece a estornudar ya decimos, está contagiado, ya no te acerques. Y vivimos con miedo, que también baja las defensas. En una gripe, un punto que es importante saber es que puede haber secreción nasal, pero un punto muy bueno que marca que es una gripe es que tienen fiebres muy altas. Las fiebres causadas por virus son muy elevadas y pueden ser de 39, 40 grados con toda la tranquilidad. Hay mucho cansancio, lo que es el dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor muscular, dolor de cabeza. Puede haber náuseas y vómito. Si irritó tubo digestivo, puede haber diarreas. Es más común en los niños pequeños. Va a haber muchas flemas también y el escalofrío es por el cambio de temperatura que están teniendo. En el caso del resfriado puede haber escurrimiento, pero puede haber una febrícula, no necesariamente fiebres altas como en el caso de la gripe. Y en el caso de los cuadros con COVID-19, las fiebres pueden ser intensas. Ojo, pueden ser, no en todos los casos se presenta el inicio de esta manera, pero un punto importante que hace que se haga la diferencia es que hay una tos seca. Es una tos que es irritativa, que no tiene flemas y esto hace la diferencia entre los dos cuadros anteriores. Puede haber dificultad respiratoria con el paso del tiempo por esta misma tos continua. Puede haber pérdida de olfato y de gusto, que se llaman en términos médicos anosmia y digeusia, pero también hay dificultad por la inflamación en garganta para pasar los alimentos, tanto líquidos como sólidos. Y puede durar de 1 a 2 semanas el cuadro crítico mayor. Puede ser más tiempo. La reversión del cuadro de COVID puede ser un tiempo prolongado, la recuperación completa, pero esto estamos hablando del cuadro agudo. Ahora, ¿qué es lo que hace HIM en los casos de las personas que están contagiándose con el COVID? Va a ayudar a que el sistema de defensas
esté más fuerte. La inmunidad innata que se llama, o sea, la inmunidad natural va a subir. Modula la actividad de las células en general que nos están defendiendo. Aumenta la actividad de esas células NK que les mencionaba, que son independientes, están como si fueran cuchillitos listos con todo el filo para destruir cualquier microorganismo. Están más activas y más fuertes, son más alertas a que no pueda entrar el virus más allá de lo que el cuerpo puede permitirse. Y aumenta lo que se llama la fagocitosis, es decir, la destrucción de las células que están en mala condición para poder utilizar esos espacios y sustituirlos por células que estén en buena condición y que no estén contaminadas. Permite la mayor expresión de citocinas. ¿Se acuerdan que yo les decía que las células en general de defensa de nuestro cuerpo necesitan como un internet interno, como un señalizador que les diga hacia dónde ir? Estas son las citocinas. Entonces, cuando hay una mejor conexión, nosotros nos conectamos de una manera más fácil. Cuando nosotros tomamos el HIM, si alguien se contagió de COVID, va a tener una señal mucho más fuerte para avisar más rápido que hay un bicho que se metió y que no queremos que esté contaminando nuestro cuerpo. Inhibe diversas actividades de los mastocitos humanos. Esos comelones que habíamos visto antes van a estar más con hambre. Entonces, todas las estructuras que vean que se están contaminando las van a querer comer en cuanto ven que se destruyó esa célula de mala calidad. Van a ir, van a destruir lo que no está en buena condición y van a comérselo más rápido para poder hacer una reparación más pronta. De ahí que los problemas respiratorios en una persona con COVID que empieza a tomar HIM se quiten más rápido y empiecen a estar en mejor condición. Van a escuchar a muchas personas que han utilizado el HIM, que habían estado contagiados con COVID, que en las primeras semanas o en los primeros días de estar utilizando el HIM empezaron a desflemar, porque lo que hace el cuerpo es empezar con secreciones, con flema, con moco, a eliminar esas células que no sirven, y el HIM ayuda a que esto empiece a reparar más rápidamente. Esto ayuda a que se desinflame más rápido las zonas que están lastimadas, que pueden ser el intestino grueso, puede ser el pulmón, pueden ser los órganos internos que provocaron inflamación por la irritación de este virus o de cualquier otro que está lesionando, y esto permite que la reparación sea más rápida. Regula la cantidad de células de inmunidad. ¿Qué tantas necesitas? Yo te mando estas y ahí va un refuerzo porque quiero que te cures pronto. Literalmente eso es lo que hace el HIM. Mejora la hematopoiesis. La hematopoiesis no es otra cosa que la producción de células que nos dan de comer. Entonces, en las personas con COVID baja mucho la oxigenación por esa tos y por esa lesión en vía respiratoria que tienen. Liberando más células que pueden producir oxígeno, que son las células rojas de nuestro cuerpo, el oxígeno llega con más facilidad y entonces disminuye la dificultad respiratoria con más facilidad en ellos. Ayuda a la recuperación del desequilibrio inmunológico. Todas esas células que de repente estaban irregulares y estaban medio locas porque no sabían hacia dónde dirigirse, con esa cantidad mayor de citocinas que hay y con esa dirección más específica, permiten que la cantidad que se tiene que producir de células sea la correcta para poder hacer un buen trabajo de protección. La inflamación de vía respiratoria en estos casos es muy fuerte, muy agresiva, y entonces permite que esa inflamación ya no esté por mucho tiempo y permite que el oxígeno entre más rápido a pulmón. Cuando hay personas que están manejándose con oxígeno, cuando ya tienen el COVID, es una como lucha que se tiene que tener con el respirador porque ellos quieren entrar el oxígeno con las mascarillas y no les permite entrar aunque estén a dosis altas porque está inflamadas sus mangueras de vía respiratoria por dentro. Lo que hace el HIM es bajar esa inflamación más rápidamente y ellos notan que empiezan a respirar mejor y obviamente el desconectarlos del tanque de oxígeno va a ser más rápido para ellos. Vamos a hablar ahora de tubo digestivo. Nosotros sabemos que el tubo digestivo es una base para nosotros. No comes, no vives. No respiras, no vives. Cada órgano tiene su funcionalidad y su importancia en nuestro cuerpo. No hay uno que sea más importante que el otro. Es un equipo de trabajo.
En el momento en el que estamos hablando de tubo digestivo, lo consideramos y es considerado como el mayor órgano inmunitario del cuerpo, porque tiene varias estructuras en todo su recorrido, en todas esas mangueras que nos permiten nutrirnos. Hay varias zonas que permiten que nosotros podamos crecer nuestro sistema de defensa. Entonces, el sistema digestivo, ese tubo digestivo es un grupo de órganos que nos permiten nutrirnos, que permiten la entrada tanto de alimentos como de líquidos. Cuando se digieren y se absorben, permiten que nosotros absorbamos esos nutrientes y nos permiten eliminar los desechos que no necesitamos. La función de este estructural, de estos órganos, es entrar nutrientes a nuestro cuerpo, mandarlos por circulación y permitir eliminar estos desechos. En general, esta es la función que tiene todo el tubo digestivo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un problema en tubo digestivo y empezamos a utilizar el HIM? El HIM va a permitir que el enrojecimiento, la erosión y alguna hemorragia que se pueda dar por una úlcera dentro del estómago o de cualquier parte del tubo digestivo cicatrice más rápidamente. Es como un reparador, hace que una capa de protección se haga en esas zonas que están lesionadas y por ende la cicatrización se acelera. Desinflama el tubo digestivo en general, en específico en el colon o el intestino grueso, que es el drenaje de nuestro cuerpo, permite que la inflamación baje más rápidamente. Cuando hay una lesión de estómago o de cualquier zona de tubo digestivo, la reparación va a ser mucho más rápida. El estómago y todo el tubo digestivo tiene como un colchoncito de moco de protección por dentro que le evita que el ácido que se libera lo pueda quemar y lo pueda lastimar, o cualquier estructura que se ingiere, cualquier alimento que sea muy irritante lo pueda lesionar. Pero cuando tenemos que hacer algún tratamiento porque o tenemos malos hábitos de alimentación o no comemos a nuestras horas o dejamos de ingerir alimentos en el tiempo y forma correctos, hacemos cualquier desajuste, ese colchoncito de protección se va a raspar o se va a lijar, como cuando uno se cae y se raspa la rodilla, pero en la parte interna del tubo digestivo. Entonces, esto va a provocar que no absorbamos adecuadamente los nutrientes y al ingerir el HIM se ayuda a que esas zonas que están lastimadas se puedan reparar de una manera más rápida y la absorción de nutrientes no se vea afectada. Un punto que es muy importante es el Helicobacter pylori. Es una bacteria que es agresiva, que es muy frecuente en tubo digestivo y que en muchas ocasiones el tenerla nos da no miedo, pavor, porque nos hablan de que el Helicobacter pylori cuando se tiene por tiempos largos o se tienen grandes cantidades dentro del tubo digestivo puede ser precursor de un cáncer. Luego entonces el manejar un tratamiento para el Helicobacter pylori puede terminar siendo muy agresivo para esa mucosa de protección. Cuando nosotros utilizamos HIM, lo que vamos a hacer es, esa capa la vamos a reforzar y no vamos a dejar que este Helicobacter pylori tenga un ambiente adecuado para crecer. Va a eliminarse de una manera más fácil porque sirve como si fuera un antibacterial. Desinfecta esa zona, no le da un ambiente adecuado y el Helicobacter no va a tener forma de reproducirse y por ende se va a eliminar en los desechos. Esto es un proceso, no quiere decir que me tome un HIM y ya mañana no tengo Helicobacter pylori, es un tiempo continuo y se tiene que hacer con cambio de hábitos de alimentación, pero es importante que entiendan que si nosotros cuidamos nuestra alimentación, nuestra hidratación, porque es un punto también que nosotros no cuidamos mucho, pensamos que tomando una soda nos estamos hidratando y no es así. Le estamos dando más ácido y más irritantes a nuestro tubo digestivo. En el momento en el que nosotros estamos dándole líquidos que sean líquidos de buena calidad, agua natural, háganse amigos del agua natural porque es un filtro que le vamos a permitir no solamente a nuestro tubo digestivo, sino a nuestros riñones, también a nuestro hígado, para eliminar desechos de una manera más fácil.
Entonces, volviendo a lo del Helicobacter pylori, cuando una persona tiene Helicobacter pylori y empieza a ingerir Him, va a ser un ambiente que para nosotros es propicio, pero para el Helicobacter pylori no lo es y lo vamos a desechar. Eso con cambio de hábitos, insisto, evitar irritantes, condimentos, cosas que sabemos que pueden lastimar la mucosa gástrica, pero que nos van a permitir estar teniendo un ambiente en donde esas lesiones que ya están existentes puedan cicatrizar más fácilmente. Puntos que son importantes de detectar cuando hay un Helicobacter pylori, el reflujo gastroesofágico puede ser uno de ellos. Puede provocar úlceras gástricas muy profundas en muchos casos cuando se dejan avanzar, pero poniendo un ambiente adecuado para nosotros, ese bichito se va. Entonces es importante aprender a cuidarnos, que no se asusten si les dicen que existe esta bacteria en ustedes. Es muy aguerrida, no es fácil de erradicar, pero tampoco es algo que se tenga que sufrir o angustiarnos en el momento que lo detectamos. Si tenemos Him en la mano, podemos ayudar a que esta bacteria no esté con nosotros y que no sea agresiva. Entonces, tenemos cómo manejar esta situación para evitar tener múltiples tratamientos que pueden ser muy agresivos y tener efectos secundarios que a fin de cuentas vamos a terminar reparando con Him porque irritan esa mucosa que es algo que necesitamos de base para trabajar en nuestra digestión. Estos son algunas características que hacen las 3 plantas que incluye el Him dentro de tubo digestivo. Hablando de la Angelica gigas, inhibe las úlceras gástricas y de mucosa del ilion, que es una parte del intestino delgado, inducidas, por ejemplo, por la indometacina, que es un desinflamante. Cuando nosotros tomamos desinflamatorios, podemos irritar la mucosa y la Angelica gigas hace que disminuya esa irritación. Se aumenta la lesión gástrica cuando estás tomando estos desinflamantes y ella protege esta mucosa. Aumenta la proliferación de células del epitelio y migración gástrica normal. Esto es decir, que ese colchoncito de moco se hace más grueso y más firme en menos tiempo, lo cual evita que haya una irritación. Es un inhibidor directo del Helicobacter pylori que mencionábamos, la Angelica gigas, y esto ayuda a que el estómago no vaya a estar contaminado por esta bacteria. El Cnidium officinale protege el estómago contra lesiones inducidas por el alcohol. Sabemos que hay gente que le gusta el alcohol, le gustan las bebidas alcohólicas por gusto, por satisfacción, por deporte, por como lo quieran manejar. Si hay una lesión por alguna de estas situaciones, el Cnidium officinale que tiene el Him va a evitar que se irriten. No los estoy convocando a tomar, pero quiero que sepan que si ya tienen el antecedente de haber tomado alcohol y provocado una lesión dentro de vía digestiva, van a permitir que reparen más pronto si empiezan a consumir Him. Esta planta permite que el Him sea favorable con un efecto antibacteriano y antioxidante contra este Helicobacter también. Combinadas estas 2 plantas, es una protección muy potente contra esta bacteria. La Paeonia japonica protege la mucosa gástrica también en las personas que han utilizado alcohol. Luego entonces esta combinación es extraordinaria porque las 3 se potencian en el momento de estarse utilizando en el Him y ya ni siquiera tenemos que preocuparnos por hacer el balance, el sobre ya viene balanceado y lo único que tenemos que hacer es empezar a utilizarlo. ¿Cómo se manejaría la funcionalidad en general del Him con lo que hemos visto? Protege los tejidos que se renuevan. Todos los tejidos de nuestro cuerpo, no solamente hablando de páncreas en los diabéticos, de tubo digestivo en lo que acabamos de ver, sino en general. Al utilizar el Him, vamos a proteger nuestros tejidos y la renovación de ellos va a ser más buena, más favorable y en este caso vamos a permitir que sean tiempos más cortos. Promueve la recuperación del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Vamos a liberar células de defensa con más facilidad. Va a ser más fluida nuestra protección y vamos a estar con un escudo más fuerte de respaldo contra todos los microorganismos que quieran entrar a él. Entiendan, es un muy buen producto
Combínenlo con buenos hábitos. No piensen que HIM solo va a hacer todo el trabajo. Tiene que ir con cambio de hábitos en todos los sentidos. Va a permitir que las células blancas estén en buena condición. Va a haber una restauración de las funciones del sistema inmunológico mejores y el sistema del tejido de granulación. Cuando hay heridas, la reparación es mucho más favorable. Cuando hay cuadros de colitis crónica, que hoy en día por ese estrés que mencionábamos antes se da muy frecuentemente, puede reparar más fácilmente. Vamos a hablar ahora de qué hace el daño oxidativo en nuestro cuerpo. El daño oxidativo es por la liberación de radicales libres. Muchos de nosotros o todos nosotros en algún momento hemos escuchado hablar de lo que son los radicales libres. Cuando nosotros le ponemos algo, un ambiente no favorable a nuestro cuerpo, la oxidación de las células se va acelerando. Dentro de la imagen que se ve en el gráfico, se ve la figura del O2, del oxígeno. Fíjense qué contradicción. Nosotros necesitamos del oxígeno para vivir. Es la base de nuestro funcionamiento, pero en exceso también es dañino y ayuda a que se oxide más las células de nuestro cuerpo. Esto permite que la liberación de radicales libres no sea adecuada para nosotros. Los radicales libres se liberan de una manera natural por nuestro cuerpo. En un balance adecuado son parte de nuestra funcionalidad. Cuando se rebasa la cantidad de radicales libres, va a provocar oxidación de las células, se hacen viejitas más pronto y van a durar menos tiempo. Y cuando son sometidas a cifras altas, muy altas y por tiempos largos de radicales libres, puede provocar que la formación irregular de estas células te lleve hacia un cáncer. Entonces, es importante darnos cuenta de que tenemos que protegernos de este daño oxidativo de las células para evitar estar enfermos. En cuanto a esto, sabemos que hay una patología que a muchos nos da no miedo, pavor, nos preocupa, nos angustia pensar que alguien de nuestros seres queridos o alguien de nosotros tenga este malestar, el cáncer. Sabemos que anteriormente se hablaba de que el cáncer no se cura. Afortunadamente, gracias a Dios, estamos en una era en donde ese cáncer puede revertir. Muchos cánceres tienen mucho contexto, incluso emocional. No quiero decir que sea lo único que lo desencadena, pero se ha demostrado que es multifactorial y un punto sumamente importante que lo puede desencadenar es lo emocional. Hay muchas terapias para poder tratar de controlarlo. Todas ellas que están en la imagen se han dado cuenta las personas que las llevan a cabo que no todas son amables con el cuerpo de una persona que tiene este tipo de padecimiento. La inmunoterapia y la radioterapia son como los extremos y esto es algo que es sumamente grosero con el cuerpo de las personitas que pueden tener este tipo de cuadros. Es importante que entiendan que es grosero para ellos, grosero para la familia, porque es muy agresivo. Y los tratamientos son tan fuertes y tan tristes y tan desgastantes que toda la familia lo vive con la persona que está recibiendo este tipo de tratamientos. La autorrenovación de los tejidos cuando se están teniendo este tipo de cuadros no es tan sencilla. Hay un daño oxidativo grave. Los efectos secundarios con estos tratamientos son muy agresivos, pero afortunadamente en este tipo de cuadros tenemos a la mano el HIM. En algún momento, hace una semana más o menos, subieron una pregunta al grupo de líderes que decía que había una persona que tenía un cuadro de leucemia y alguien le comentó que por favor suspendiera su quimioterapia y empezara a tomar HIM a dosis altas. Pero algo que a mí me encantó y lo quiero compartir con ustedes porque de verdad me emocionó cuando lo leí. Todo mundo en el WhatsApp que se estaba pidiendo información, todos los que respondieron en ese momento,
tuvieron toda la intención de decirle, revisa, lee, fíjate, puede ser así, no lo suspendas. O sea, más allá de querer asumirse como profesionales de la salud, era gente que se ha documentado, era gente que nos estamos capacitando, que estamos aprendiendo juntos, que somos un equipo de trabajo, que somos una familia para cuidarnos y que queríamos que esa personita que quería investigar sobre HIM supiera la mejor información y cada quien a su medida y posibilidad lo empezó a cuidar. Quiso dar la recomendación y decirle, te sirve para esto, te ayuda de esta manera y todos coincidieron en protegerla. No hubo una sola persona que dijera, ¿de qué línea vienes? ¿De qué red eres? ¿Perteneces a tal zona, a tal grupo? Simplemente se abocaron a, alguien necesita ayuda, yo te ayudo, yo quiero compartir lo que ya aprendí, porque las capacitaciones están siendo continuas y repetitivas. Eso a mí me encantó, porque nos estamos dando cuenta de que el aprender y el conocer nos va a hacer libres a todos, nos va a permitir tener la confianza de decir, yo ya aprendí que esto me sirve para tal, a lo mejor pedir una asesoría de alguna manera es importante, pero saber que uno ya se documentó, que ya leyó, que ya sabe lo que está utilizando, que ya es producto del producto, ya conoce al tema, sabe que no está recomendando algo que sea inocuo, sabe que está dando algo que vale la pena y que sí va a cuidar a la persona que lo necesita. Eso a mí me encantó y la verdad les aplaudo y les felicito porque estamos trabajando para tener un grupo realmente capacitado y que sepa que lo que estamos haciendo es para que valga la pena. Sabemos que cuando hay tratamientos como la inmunoterapia con químicos, hay muchas cosas agresivas, tiene muchos efectos secundarios, tiene destrucción general, porque no se limitan a manejarse con tratamiento específicamente para las células que están dañadas. Destruyen totalmente también células que estaban en buena condición y eso hace más complicada la situación para quien tiene que tener estos problemas. Pues el HIM lo que está consiguiendo es que con la combinación de estas tres plantas y los vitamínicos que ya mencionamos que tiene, se verificó que la radiación con esta herbolaria no tiene el efecto tan agresivo y protege a las células que están en buena condición. Esto le permitió ser un producto que es mucho más seguro para todas las personas que tienen estos padecimientos oncológicos para poder ser un inmunoestimulante que sea de buena calidad y no como los convencionales que tienen tantos efectos secundarios. No estamos hablando de que dejen todo lo que están dándole sus médicos especialistas. El oncólogo tiene su nivel de capacitación y está cuidando con lo que él aprendió a hacer al paciente que tiene un cáncer. Pero teniendo HIM a la mano es algo que nos va a proteger a nuestras personitas con cáncer para que no tengamos el riesgo de perderlas por una mala calificación del tratamiento o un mal seguimiento. Esto es una protección. Es algo extra que puede llegar a ser una recuperación mejor que si los dejamos exclusivamente con el tratamiento de patente, que ya sabemos que es grosero. ¿Qué es lo que hace HIM en el cuerpo de una persona que tiene cáncer y que está tratando de reparar con este producto? Fíjense bien todo lo que protege. Aumenta la activación de células del sistema inmunológico, nos vuelve a hacer fuertes nuestras defensas. Mejora la función hematopoyética, hay más circulación, mejor oxigenación. Mejora la proliferación de células madre de la médula ósea. Quiere decir que las células de base de donde parten todas las células de nuestro cuerpo son de mejor calidad y no va a permitir que se estructuren células que estén en mala condición. Aumenta la proliferación de células de la base medular. La estructura base va a estar mucho mejor y eso parten células buenas, no células con algún defecto. Esto va a permitir que ese cáncer no avance. Disminuye ese daño oxidativo que mencionábamos anteriormente. Esto, cuando les están dando radiación, incrementa muchísimo, hay una oxidación enorme, pero cuando toman el HIM,
disminuyen estas lesiones y disminuyen estos efectos secundarios. Inhibe el crecimiento de los tumores. No tiene efecto directo con la destrucción en el tumor directamente. Es decir, no porque ustedes al tumor le apliquen directamente el HIM, se va a destruir ese tumor. Tiene que venir desde circulación. Tienen que tomarlo para que por circulación llegue directamente a las células madre y no permita que ese tumor crezca nuevamente como estaba creciendo anteriormente. Mejora la respuesta inmune anticancerígena. Esto va a ayudar a que las células NK sean mayores y mejor protectoras. Los macrófagos y las células T citotóxicas también van a estar protegiéndonos contra esos tumores. Aumenta la regeneración de células blancas de la sangre para protegernos. No deja que se expongan a la radiación, porque recuerden que la primera estructura que investigaron para HIM fue proteger a sus científicos contra la radiación. Y entonces protege a la persona que la está utilizando. Ayuda a que en el vaso la proliferación de células de buena calidad sean mejores y en general las células que nos protegen tienen más funcionalidad, ponen una barrera mucho más fuerte de lo que se tiene que manejar para estar seguros de que va a estar bien esta persona que requiere un tratamiento agresivo contra este tipo de patologías. Algo que me gustó en algo que leí y lo quise compartir como cierre para ustedes de esta plática es, nosotros tratamos de curarnos, pero normalmente los tratamientos solamente de los síntomas es como ponerle mantequilla a un pan por encimita, pensando en comida, que miren que soy comelona. Normalmente, cuando nosotros queremos curar solo los síntomas, no nos vamos al fondo del problema. No hay una destrucción del problema en sí. Ya no me duele tanto, ya lo tolero, me mantengo de esa manera. Y el tratamiento de síntomas jamás va a resolver el problema real. Lo bueno de esta situación, cuando nosotros detectamos que tenemos estrés crónico, que tenemos una enfermedad, que hay una irritación de tubo digestivo, que tenemos irritaciones en piel, que tenemos lesiones profundas, que tenemos un cáncer, que tenemos algo que nos duele, tenemos que ir hasta el fondo. Tenemos que tocar el fondo y escarbar para que no haya una celulita que se quede mal, es llegar a la raíz. Esto no solamente hablando de salud. Llegar a la raíz va a provocar cambios, mejoras importantes, no solo en tu salud, en tu negocio, en tu familia, en la vida en general. Si estamos en una contingencia y la indicación es quédate en casa, pero busca cosas positivas de por qué quedarte en casa. No te quedes con la negatividad de decir todo está mal, estoy encerrado y buscar toda la negatividad. Si llegamos a un punto en el que esa raíz la encontramos, escárbenla, quítenla, porque empezar un nuevo año con raíces que salen de hierba mala no dan la curación. Afortunadamente, y hablando ahora sí de enfermedad, tenemos a HIM que permite que se active un inicio adecuado de una buena base celular. Si ustedes tienen una enfermedad y la empiezan a curar, pero son bajos en su cuidado, si no quieren cuidarse de a fondo, la curación no va a ser total. Es lo que decían las abuelas, quita la hierba mala de raíz. ¿Qué significa esto? En caso de salud, revisa qué es lo que está provocando estos síntomas. No solamente quites los síntomas. Verifica que tu problema, ¿de dónde viene? Escarba. Si hay que pedir perdón, si hay que decir lo siento, háganlo. Si hay que decir tengo que corregir alimentos, tiempo de sueño, corregir mis gustos, sanar y perdonar, háganlo. Porque todo esto, aunado con buen producto, vamos a estar bien. Mucha gente me manda mensajes a veces y me pregunta sobre algunas patologías. Les agradezco la confianza,
pero cuando me preguntan cuántos sobres tiene que ser en general para este problema de salud, me pongo a temblar porque es como si todos fuéramos iguales y no puedo. Cada una de estas personitas que me hacen el favor de estar aquí son independientes, son sueltos, ustedes son solos, son independientes, pero la valía, el valor que cada uno tiene permite que nosotros seamos un equipo real. Cada quien tiene su valor, cada quien tiene sus talentos, cada quien tiene sus logros. No piensen, cada quien tiene sus dolores, cada quien tiene sus tristezas, cada quien tiene sus traumas. Piensen, por favor, en positivo para empezar a quitar esas raíces negativas y empiecen a ser producto del producto. Empiecen a trabajar con ustedes cuidando su salud, porque si la gente los ve bien, se van a dar cuenta de que hicieron cambios. No van a tener que ustedes decir que los hicieron. La gente lo va a notar. Cuando mis hijos tocan su violín, yo siempre les digo, disfrútenlo, porque si ustedes disfrutan lo que hacen, la gente lo va a notar. Ustedes tienen que ser producto del producto y ser honestos con ustedes mismos para que la gente que los ve sepa que no están mintiendo. Yo digo que la mentira tiene piernas cortas y no dura mucho tiempo. Las verdades se notan y en el momento en el que alguien es real, la gente lo va a disfrutar de esa misma manera. Yo creo que tenemos un equipo de trabajo muy bueno, somos una gran familia y todos los días, y eso me complace mucho, estamos creciendo cada vez más, pero no solamente vamos por el Imperial Master, vamos por toda esa gente que necesitamos cuidarnos, que necesitamos apapacharnos, y la estructura de Atomy está hecha para que todos tiremos a la basura todas esas raíces que no funcionan y que no son buenas para nosotros. Todos en esta base que adecuadamente e inteligentemente el presidente Han Hill Park estructuró, vamos a aprender porque tiene una base de valores. Algo tenemos que pulir, algo tenemos que arreglar y algo tenemos que mejorar si todos coincidimos en este tiempo y en este tipo de empleos, en este tipo de trabajos, en este tipo de participación o como lo quieran considerar. Yo creo que es algo que vale mucho la pena. Les agradezco mucho su atención y como siempre, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a todos. Nuevamente un placer. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por confiar en la información y por acompañarnos el día de hoy. Es un nuevo año, es un nuevo comienzo, todos los días lo es, pero estando en Atomy y pues, formando parte de Somos Imperial, a nadie le puede ir mal definitivamente. Tenemos líderes que amamos profundamente, hay muchísimos y no quiero quedarme sin mencionarlos, pero han hecho un trabajo extraordinario y los amamos. Estamos haciendo una familia de verdad de corazón y esto va más allá de los productos y del dinero que todos vamos a ganar. Es algo que vamos a hacer en conjunto porque así se trabaja mejor. La gente que tiene valores se va a unir, como esas plaquetas que yo les decía, vamos a hacer un abrazado, apelmazado completo, porque así se gana mejor, así se vive mejor. Las cosas que se hacen solos no se disfrutan. Las cosas que se hacen en equipo, si es un taco de frijoles y lo partimos en 5, sabe tan delicioso o más que si ustedes tienen un manjar y se lo comen solo. Entonces, vamos a vivirlo en conjunto, vamos a vivirlo en equipo, porque la gente que pertenecemos a Atomy no lo merecemos. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Los quiero de verdad y lo estoy gozando con ustedes. Gracias por estar y cuando me vuelva a tocar estoy a sus órdenes. Vamos a disfrutar a los nuevos ponentes porque viene gente extraordinaria en las ponencias que siguen. Los quiero de verdad, les mando mi corazón y seguimos trabajando porque esto no va a parar hasta el Imperial y mucho más. Que tengan muy buena noche y les mando besos con mi manager.